Buenos días, bonjour, buongiorno. Vamos a empezar hoy con la circunferencia. Estoy haciendo un vídeo con prueba de sonido para ver qué tal se me da luego la edición y he elegido el tema de la circunferencia como idea para poder practicar un poco y poder hacer vídeos mejores cada vez. Pues vamos con ello. Lo primero sería definir un poco dónde nos encontramos la circunferencia dentro de la geometría. La idea es que es un elemento geométrico, pero no viene como tal, no aparece directamente de la nada. Supuestamente venimos de unas ideas establecidas por Euclides en principio, que serían el punto, la recta y el plano, y a partir de ellas vamos generando más cosas, ¿vale? Venimos de los axiomas y los axiomas nos van generando elementos cada vez más, sobre todo propiedades y premisas y proposiciones que nos sirven para continuar y complicar cada vez más las cosas y luego conseguir cosas útiles, pues por ejemplo para arquitectura e ingeniería. Entonces, ¿por dónde empezamos con la circunferencia? Pues empezamos por situarla. Estamos en geometría plana, también llamada euclídea o euclidiana. Más bien, supongo que la pronunciación correcta es euclideana, pero supongo que hay gente que lo pronuncia con i también, euclidiana. Yo suelo decir más euclídea. Claro, la geometría plana en principio tenemos que irnos a la abstracción de que existe el plano. Entonces nosotros lo referenciamos mentalmente, normalmente, con una hoja de papel, simplemente. Para nosotros es plana, es el concepto de plano, lo único que vamos a ampliarla con la idea de que es infinito. Sería un papel infinito, ¿vale? Eso es lo que representa en nuestra cabeza un plano, ¿vale? O la superficie de una mesa plana, también pensando que fuese infinita hacia sus lados, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. ¿Qué pasa con la circunferencia? Que realmente para definirla necesitamos antes, se supone que venimos, no me voy a parar mucho en eso, se supone que venimos antes de la idea del punto y de la recta, y cómo alineamos puntos para hacer segmentos. ¿Por qué digo esto? Porque para definirla como lugar geométrico, que es el tema dentro de la geometría plana en el que realmente estamos, luego saldrán más temas sobre lugares geométricos, evidentemente, más apartados o subtemas, pero tomamos el tema de lugares geométricos como en sí como un tema dentro de la geometría plana, un tema a estudiar que aparece en el temario de bachillerato en España, en dibujo técnico. Vale, pues empezamos en sí con un punto. El punto más importante, evidentemente, es el centro de la circunferencia, que es del que partimos. Partimos de la base de que el punto existe. Ahora tampoco nos vamos a meter en definiciones axiomáticas de geometría plana. Todos hemos, lo he dicho en italiano. Todos hemos oído hablar de los puntos. En principio solo hay que decir que no tienen ni superficie ni volumen. Entonces son una idea abstracta. De hecho, voy a hacer zoom sobre este punto y me puedo acercar infinitamente y al final llego a un cruce de dos rectas, que es la idea que plantea Euclides. Si dos rectas se cortan, bien dicho, he dicho mal el término usual en la vida cotidiana es cruzarse, pero aquí no podemos utilizarlo. Para este caso sería cortarse. Entonces, si se cortan o se secan, son secantes, generan ahí el punto, ¿vale? Así para atrás. Esto es solo un símbolo del programa para representarlo. Entonces, como no tiene ni volumen ni superficie, lo podemos definir como una proposición, como un axioma de geometría plana, que es el corte de dos rectas. Ahí tenemos nuestro punto, que va a ser el centro. ¿Qué sucede? Que tengo que definir una propiedad y generar otra proposición para que la circunferencia se pueda generar, pueda existir como lugar geométrico. Entonces, lo que voy a hacer es partir de la idea del radio. Mucho del vocabulario ya lo conocemos de primaria y de secundaria, pero bueno, iré haciendo hincapié mucho en las definiciones también de vocabulario. ¿Qué sucede? Que si también definimos anteriormente como proposición, como definición, un segmento desde un punto central a un punto extremo, vamos a nombrarlos, tengo por aquí preparado una serie de vocabulario para utilizar.
Vamos a nombrar a este como centro O. Y al otro, pues como punto A mismamente, ¿vale? En principio los puntos deberíamos de nombrarlos, costumbre en dibujo técnico, con letras mayúsculas. Y las rectas y los arcos con letras minúsculas. Vale, vayamos a llamarlo A. ¿Qué sucede? Que esto nos genera el concepto de radio, ¿no? Radio en principio es una palabra que viene, su etimología se nota mejor en francés, que sería rayon, viene un poco de la idea de rayo, ¿vale? Sería, incluso en italiano, también aparece ahí la etimología bastante clara con la palabra rayo. ¿Qué pasa? Que la idea es que si pensamos que el centro es como una especie de sol, por así llamarlo, voy a poner R minúscula, una especie de sol que emana luz en todas las direcciones, todas esas direcciones son los radios. De ahí viene un poco la idea de que la palabra radio venga o se asemeje a la palabra rayo. Claro, ¿qué nos importa de eso? Que el segmento es conocido, ya lo tenemos definido de anteriormente en geometría plana, es una alineación de puntos, de hecho ahí suponemos que hay infinitos puntos, voy a ponerlo de color para hablar de él más fácilmente, pues por ejemplo rojo. Entonces ese segmento rojo nace en O, termina en A en principio, pienso que las cosas van de izquierda a derecha y que hay infinitos puntos que lo contienen. La única definición interesante para nosotros de segmento es que es la alineación de puntos que no sigue una curva, o sea, lo definimos por negación, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que teniendo ese fijo, con una distancia fija que nos da igual ahora su tamaño en sí, su medición, igual que miramos ahora en milímetros o en centímetros o en metros, solo nos interesa que existe y que tiene una medida. Entonces, esa medida va a ser fija para nosotros y vamos a girarlo 360 grados alrededor. Entonces, si nosotros hacemos eso, generamos esa propiedad que nos interesa, que sería la de equidistancia, ¿vale? Esa palabra es bastante evidente que viene del latín, equi significa igual y distancia lo que ya conocemos, la medida conocida. Entonces yo giro esos 360 grados y nos generan infinitos puntos a una distancia conocida desde el centro O. Ya que estamos, vamos a nombrar también el centro como tal. Voy a coger este texto de aquí que me viene bien y además de ponerle una letra, vamos a poner su propio nombre. Voy a ponerlo un poco más pequeño esto. Ahí está. Vale, entonces, el punto A es el de referencia inicial, que luego en matemáticas se utiliza como eje X, aunque ahora mismo no me interesan mucho definiciones matemáticas en sí. Aunque es verdad que luego toda la geometría genera ideas aritméticas y genera ideas algebraicas, de momento no hago referencia a cosas matemáticas si no son necesarias. Entonces, este segmento horizontal, partimos de A, damos la vuelta y generamos la propiedad en sí. Vamos a definirla aquí como tal. La propiedad o la característica que conlleva es que hay una equidistancia al centro de la circunferencia. Y en principio solo nos interesa eso de la circunferencia. Lo que pasa es que eso genera, vamos a hablar un poco más de ello para tener un vídeo un poquito más completo, genera una serie de propiedades en consecuencia iniciales que nos interesan más adelante en otros lugares geométricos o para aplicar a cosas como tangencias o quizás en homotecia o en otros temas que tienen que ver con la geometría plana posteriores. ¿Qué sucede? Que puedo definir también, además del radio, vamos a ponerlo contexto, puedo definir el diámetro. Para que quede claro, voy a extender este segmento, voy a duplicarlo, mejor dicho,
para obtener un diámetro, que es, por definición, la medida de dos radios o el segmento que atraviesa el centro, de un lado a otro, de la circunferencia. Entonces, para que quede más claro, voy a ponerlo con texto y con los puntos que implica. Entonces, vamos a añadir un punto nuevo, B, y el diámetro lo vamos a definir por el segmento BA, en este caso, tal cual está planteado de izquierda a derecha. Y vamos a añadir que es 2 veces el radio. Lo pongo matemáticamente, 2 por el radio. Bueno, pues ahora podemos definir, por ejemplo, una cuerda. Desde B, ya que lo tenemos, vamos a interseccionar con parte de la circunferencia ya creada. Me he olvidado de nombrar y de referenciar la propia circunferencia, que es en sí lo que cumple el lugar geométrico, o en sí el lugar geométrico que buscamos. La llamo C y la dejo por aquí nombrada para que quede más claro lo que estamos haciendo didácticamente. Circunferencia, que es el conjunto de los puntos que cumplen esa equidistancia. Son infinitos puntos y están en esta circunferencia, vamos a poner, para referirnos a ella, de color azul. Bueno, ¿qué sucede? Que hemos creado una cuerda. El nombre que se le da es en referencia pues a la cuerda de un arco. Si pensamos que tenemos un arco pues en la vida real para disparar flechas, vamos a referenciarlo aquí con otro color. En estos programas, la mayoría de las veces, el giro que hacemos con los arcos sigue un giro levógiro a izquierdas o antihorario para la definición de los arcos como en trigonometría. Entonces vamos a poner de color amarillo, ese es el arco al que estamos referenciando. Añadimos un nuevo punto. Bueno, la circunferencia tenía que haberla llamado en minúscula C, para no confundirla luego con el punto C mayúscula, pero en principio, para no llevar a confusión, voy a llamar este D mejor. Y así no nos lleva a confusión. ¿Qué sucede? Que este arco le corresponde una cuerda. A la cuerda la vamos a llamar, por ejemplo, la distancia D minúscula. La distancia D minúscula representa nuestra cuerda, que se parece precisamente a la de un arco de lanzar flechas, como sería el representado por los puntos B y D, el amarillo. Pues vamos a nombrarlo, por ejemplo, como A minúscula de arco. En principio los nombres que deis es un poco indiferente a las letras que uséis, pero siempre que podáis, un consejo, deberíais de nombrarlo con una letra acorde lo más posible a la palabra que defináis. Tenemos nuestro arco, vamos a definirlo como arco BD. Siempre intento definir las cosas en sentido dextrógiro, a derechas, horario. Pues voy de B a D por el arco en sentido de las agujas del reloj, horario o dextrógiro. Bueno, ya tenemos nuestro arco, tenemos definida la cuerda y muchas veces este vocabulario va a salir a menudo, son un vocabulario que hay que saber y como en todas las asignaturas, si no conocemos el vocabulario, difícilmente vamos a entender la asignatura. Entonces, un consejo, aprender bien el vocabulario de cada tema. Vamos a generar también un sector circular definido por ese propio arco y esa propia cuerda. Pues, por ejemplo, de aquí a aquí, de O, el origen, el centro, a D. Entonces lo voy a rellenar con una trama o relleno o sombreado para definirlo perfectamente porque es un área, ¿vale? Una superficie plana que podemos calcular su área. Ahora no estamos en esa tesitura de calcular las áreas porque no estamos con una visión matemática, estamos más con una visión geométrica de las cosas, más de dibujo técnico, pero sí que lo vamos a sombrear para que quede claro cuál es ese
ese área. Entonces lo vamos a poner con un sombreado adecuado, por ejemplo, punteado. Y un poco más pequeño esto, una escala, pues yo qué sé, con 5 quizás, un poco menos, pero con 2, vale. Bueno, eso definiría el sector circular. Asociado al sector circular, ya que hablamos del término círculo, hay que diferenciar la circunferencia en sí del área interna. Entonces vamos a hacer aposta otra de ayuda que nos va a definir el concepto de círculo. El concepto de círculo en principio es la parte interior, el área que puedo medir interior a la circunferencia. Vamos a poner, por ejemplo, así. Y el sector lo vamos a poner de color amarillo, que hace referencia al arco que abarca el sector circular. Y ya que estamos también, lo vamos a nombrar para que quede claro. Sector circular. Vamos a poner de color amarillo, que es a lo que se refiere el tramado punteado interior. Vale, entonces, la cuerda también estaría interesante ponerla de otro color para que quede referenciada claramente. Pues quizás verde, pero un verde quizás más oscuro. No, con el amarillo se nos confunde. Vamos a probar con un color que contraste mucho con el amarillo, por ejemplo, un morado. Y ya que estoy, bueno, se ve bastante bien. Vale, tenemos nuestra cuerda, nuestro arco, nuestra circunferencia, nuestro diámetro. De aquí ya se empiezan a referenciar más definiciones y propiedades. Es verdad que Euclides define los ángulos de otras maneras, más básicas, pero aquí ya nos aparece el concepto de ángulo, porque si yo voy a referenciar lo que sucede o la relación entre los segmentos OA y OD, voy a ponerlo aquí, ya estoy referenciando el concepto de ángulo. Pero en principio el ángulo también hace referencia por definición a la parte interna, a lo que es la superficie que barro al mover el segmento OA hasta el segmento OD girándolo con centro en O. Entonces ya nos aparece, inevitablemente, ya nos ha aparecido antes el concepto de giro. Entonces el ángulo nos va a aparecer gracias a, vamos a poner la dirección de giro sería A, O, D. La relación de esos dos segmentos. Y podemos, por ejemplo, ponerla con una anotación de arco. A ver si me sale bien a la primera. Sí, bueno, un poco grande, pero lo que voy a hacer es este ángulo. Me da igual el valor que tenga ahora mismo. Voy a quitar su valor porque no es lo que me interesa. Solo lo voy a llamar, por ejemplo, Z o Z. Entonces, para que quede claro, tamaño 1, voy a buscar el carácter. No la tenía ahí preparada, pero la rescato del mapa de caracteres de Windows para usarla. A ver, tenemos por aquí. A ver si tenemos suerte y nos deja usarla en el texto propio del ángulo. Pues sí. La letra Z o Z es la que vamos a usar para referenciar el ángulo. Hay mucha gente también que utiliza las letras alfa o beta, pero de momento voy a utilizar las de trigonometría, las de matemáticas, Z. El sector circular ya hemos dicho que es el área, esa superficie, pero lo mejor es, el término correcto sería área comprendida. Y para nuestro ángulo Z o Z, vamos a ponerlo por aquí, tenemos los segmentos OA y OD, que son los que definen en sí ese ángulo. Luego, el estudio de los ángulos interiores de la circunferencia nos va a llevar más adelante a propiedades como las que tiene el arco capaz, que es otro lugar geométrico que va a aparecer más adelante. Pero ahora quería hacer referencia más a los ángulos que nos aparecen
no solo internos, sino los externos y los semi-inscritos. Entonces, lo que vamos a hacer es, para dejar esto como teoría dibujado, vamos a avanzar con otra ventana y vamos a utilizar de referencia lo que ya tenemos. Vale. Bueno, ¿qué nos interesa más sobre la circunferencia? Pues en principio analizar los tipos de ángulos que se generan según el vértice del ángulo que yo considere. Ahora estoy considerando el centro como vértice del ángulo AOD o el ángulo θ. Pero puedo considerar, vamos a borrar todo esto, que no nos interesa. Puedo considerar, por ejemplo, sin tener en cuenta O, lo que pasa es que lo voy a dejar para visualizarlo y poder hacer la comparación. Voy a borrar el resto de cosas para limpiar el dibujo. Y lo que necesitemos lo vamos a retomar de los dibujos anteriores. Bueno, el centro sigo nombrándolo como centro, circunferencia sigue existiendo. Y si pongo de referencia, por ejemplo, el punto A, también, vamos a quitar este arco que no me sirve, también puedo decidir, por ejemplo, tener la referencia con un punto tal que aquí. Vamos a llamarlo ahora, para no confundirlo con puntos anteriores, a este le vamos a llamar el punto P, por ejemplo. El punto P nos va a servir de referencia para generar otro tipo de ángulo respecto de la circunferencia. Por ejemplo, un ángulo interno. Si yo cojo el punto P, sé que para los que estáis visualizando esto en América Latina, pues el término coger no es el mejor que puedo utilizar, pero vais a tener que acostumbraros porque lo usamos mucho en España. Podría usar el verbo tomar, pero estoy acostumbrado a ser español a usar el verbo coger, así que vais a oír decirlo mucho en los vídeos de manera natural. Dicho lo cual, volvemos a referenciar un ángulo, el punto P este lo voy a utilizar como el superior, que me apetece, y este lo voy a llamar, por ejemplo, Q. ¿Qué sucede? Que se me genera el ángulo AQP. En ese orden, siempre procuramos pensar las cosas en el sentido, ya lo hemos dicho antes, levógiro. Voy a poner por aquí el término, es un término muy usado en ciencias. Yo lo aprendí en química, pero también se usa en física y en matemáticas. Levógiro y dextrógiro. En principio, ahora nos interesa el término levógiro, que es, por resumirlo aquí, antihorario. El dextrógiro lo quito porque no lo estoy usando ahora. El término levógiro, para ir en orden correcto y definir bien el ángulo de manera más o menos internacional, sería AQP. Entonces, este nuevo ángulo voy a volver a llamarlo θ, porque es como en principio lo defino, si no hay más ángulos. Luego, si hubiese más, pues ya utilizo términos como alfa o beta, otras letras griegas. El ángulo θ que para nosotros ahora va a ser, lo voy a llamar,', para que no lo confundáis, θ'A, AQP. Es verdad que ya decimos que en geometría plana los ángulos pueden ser un tema totalmente aparte de construcciones básicas o trazados fundamentales. Incluso es un tema anterior a lugares geométricos. Pero bueno, estoy dando algunas cosas por hecho. Ya haré un vídeo solo de eso, de trazados fundamentales y de cosas básicas de geometría y del tema inicial que tienen que ver con axiomas, proposiciones, lemas o definiciones de Euclides, de geometría euclidea. Entonces tenemos nuestro ángulo CDA', AQP, en ese orden. Vamos a solo anotarlo, acotarlo para que quede más claro solo, simplemente. A ver si encuentro lo que busco. ¿Dónde está esto? Acotar por aquí. Pues este de aquí. Ahora no me interesa la graduación que tenga, su medida, solo me interesa que es nuestro ángulo CDA'. O sea, tenemos una visión un poco algebraica de las cosas.
Entonces, bueno, ahora no estamos haciendo una clase de acotación ni de anotación, entonces no me importa que las cotas no salgan como deben. Voy a poner los segmentos que generan el ángulo como amarillos, por ejemplo, para distinguirlos bien, y referencia al ángulo que abarcan. Recordar que el ángulo se refiere a la superficie, vamos a representar ese giro que nos interesa, en la que gira ese radio. Bueno, en este caso no es un radio, perdón, lo he dicho mal, es ese segmento. Entonces, el segmento barre lo que consideramos el ángulo, la superficie o área barrida por ese segmento. Entonces, ese ángulo existe, luego servirá para, esto es un pequeño spoiler, para poder definir lugares geométricos como el arco capaz. ¿Vale? De momento nos interesa mucho eso, pero más adelante el arco que va desde A a P, voy a dibujar, no es parte de la idea que tenía ahora, pero sí que lo nombro. No lo puedo hacer como arco porque el centro no corresponde, pero solo para que visualicéis a lo que me refiero en la pantalla. Voy de A a P, sentido levógiro, a izquierdas, antihorario, y lo barro pasando por el arco azul. Pero, perdón, hay una cosa que me he dado cuenta que sí que lo puedo dibujar, poniendo el centro en el centro de la circunferencia. Ahí está. Entonces vamos a dibujarlo. Cogemos un color, pues, por ejemplo, así que se distinga de algo que no hayamos usado aquí en este dibujo, verde. ¿Vale? El arco, la circunferencia la voy a nombrar para que no nos liemos por aquí y voy a poner su letra del color de la propia circunferencia. A ver si me deja un momentito. Por aquí, cogemos el azul. Vale. Entonces, tenemos esta circunferencia azul, nuestro arco verde. Como tenemos la palabra arco ya aquí, vamos a utilizarla. Vamos a aprovechar cosas que tenemos hechas. Y nuestro color, hemos dicho que podemos editar dentro. Estas son cosas más que tienen que ver con el programa de diseño que uso, pero ahora mismo el vídeo no trata de eso, solo trata de geometría, así que no voy a hacer comentarios al respecto sobre la edición en sí de los comandos ni del programa. Bueno, el arco ahora será, en el sentido que procuramos hacer las cosas, AP, sentido levógiro. El ángulo que se genera será el ángulo Z', lo hemos llamado así, o Z. ¿Vale? Ahora ya sabe mucha gente que esa letra la llama teta, pero yo no estoy muy de acuerdo por la fonética que se utiliza para ese símbolo griego, la Z griega, entonces prefiero usar el nombre adecuado, Z o Z. Tenemos Z'. Luego esto, más adelante, ahora parece que no viene al caso definir estas cosas, pero es de lo que trata realmente la geometría, de ir definiendo elementos, proposiciones, cosas que se cumplen, demostradas muchas veces no están demostradas, son axiomas y simplemente una definición básica, original, pero luego esos axiomas nos dan propiedades, nos dan premisas que vamos a tomar en cuenta, que son verdad, y las usamos para ir construyendo nuevas propiedades y nuevas construcciones que nos ayudarán más adelante en la ingeniería o en arquitectura en general, o en demostraciones matemáticas. Entonces tenemos nuestro ángulo Z', que es un ángulo interno o interior, ángulo interno o interior, porque evidentemente su vértice Q está dentro de la circunferencia, o también lo que hemos llamado antes el círculo, que no lo he puesto aquí, culpa mía, tenía que haberlo puesto, a poner aquí en cian, es el concepto del área interior. Entonces no confundáis nunca la circunferencia con el círculo. En principio, podríamos decir que tiene más puntos dentro de la circunferencia que la propia circunferencia, que es el perímetro. O sea, el círculo posee, a priori, en principio, podemos decir que posee más puntos, esto del área interior, que la propia circunferencia, que es esta de color azul oscuro. Perdón, voy a ir aquí dentro a modificar el color. Y una cosa que no hemos definido antes, por distracción, es que es el concepto de perímetro.
Peri significa por fuera de o alrededor de en este caso, ¿vale? Pues, por ejemplo, el perímetro de un cuaderno o de un libro, el borde exterior que puedo ir marcando señalizando con, por ejemplo, pasando el dedo, ¿vale? Alrededor de un cuaderno o de un libro. Pues aquí lo que hay alrededor del círculo es los puntos de la circunferencia, que a priori ya os digo que podríamos decir, como intuitivamente, que son menos puntos, son infinitos también, los de la circunferencia respecto al círculo, pero se supone que son menos. Luego ya en matemáticas, hablar de los conjuntos y de los tipos de infinito que hay, eso ya es otra historia. Ahora estamos en geometría y hablamos un poco intuitivamente de las cosas que se definen. ¿Qué más cosas podemos decir de la circunferencia? Que podemos definir, voy a aprovechar este propio dibujo para definir un ángulo semi-inscrito o tangencial, por así llamarlo. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, obligo a mirar al punto P, que ya le tenemos definido, y corto, por ejemplo, en este punto de aquí se complican ya un poco las cosas, no mucho, solo se requiere un poco más de atención. Prefiero dibujarlo todo junto para que haya una comparación en el propio dibujo y luego más adelante también nos ayudará a definir cosas como el arco capaz, esto. Entonces tiene que quedar bastante claro porque el arco capaz luego se define por estas construcciones más adelante y se demuestra sus propiedades porque existen estas definiciones de arcos internos, externos y semi-inscritos. Pero necesito unir con el centro, esté donde esté. De hecho, para que quede claro, voy a poner esto horizontal, voy a ponerlo en cualquier otro sitio, porque lo único que importa es la unión con el centro para poder hacer la recta tangente. Ahora no me voy a meter en el tema de tangencias, pero sí que voy a comentar que podemos hacer la recta tangente. Existe el concepto de recta tangente en un punto único y puedo hacerla perpendicular, es una propiedad que debemos de conocer muy temprana de la geometría, perpendicular a el propio radio, la recta tangente. Entonces voy a hacer aquí un cuadrado auxiliar para poder definir esa perpendicularidad. Voy a nombrar el punto de tangencia como T. Normalmente es algo que suelo hacer, que tengo por costumbre, nombrar los puntos de tangencia como T mayúscula, cosa que os recomiendo. Y como es único no le pongo subíndice. Solo lo nombro y ya está. Punto de tangencia, hemos dicho que la recta tangente, voy a alargarla para que el dibujo salga adecuado. Sí, lo que pasa que realmente solo necesito la parte superior, así que prefiero cortar esto y dejarlo así. Entonces esta recta tangente, vamos a poner de color, por ejemplo, un color que no hayamos usado. Aquí en este dibujo el rojo nos va bien. Siempre que podáis, en programas de diseño, tipo, yo os recomiendo, por ejemplo, GeoGebra, que lo uso mucho, versión de app para tablet o para móvil y también para ordenador. Tiene dos versiones. Descargaros el programa gratuito de GeoGebra o instalaros, o bueno, no, online directamente. En la página web hay una versión online que podéis utilizar. ¿Para qué nos interesa saber que existe este ángulo? Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo como angular aquí para tenerlo definido geométricamente. Como ya hemos usado la letra C da prima, vamos a usar C da segunda, por ejemplo. Lo que pasa que no quiero liar la nomenclatura, así que estaría interesante, vamos a nombrarlo directamente con la palabra alfa. Nos interesa no confundir nomenclatura, así que lo pongo con alfa y en otra ocasión utilizaré los símbolos griegos directamente. Aunque recordando que tengo por aquí una letra griega alfa, vamos a copiarla directamente, que me acabo de acordar que la tenía ahí preparada.
Vale, pues entonces ahora esto no nos hace falta, vamos a hacer un truco aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Texto. Vamos a quitar el texto directamente. Y esto nos aparece... Bueno, no, pues tengo que trucarla de otra manera. Copiando el carácter. A ver qué tal se me da esto. Voy a poner esto como alfa. Vale. Bueno, ahí se nota más la letra alfa, la dejo con ese tamaño. Como esto es el ángulo semi-inscrito rojo, vamos a ponerlo todo de color rojo. Para que quede más claro. Lo que está diciendo del programa GeoGebra es que en general en GeoGebra o en cualquier programa que utilicéis de diseño, de dibujo asistido por ordenador, utilizad colores siempre que podáis. También ahí podéis usar grosores según los planos que hagáis, pero para definiciones y explicar, pues podemos usar mejor colores. Hemos dicho que esto era perpendicular, como ya queda bastante evidente, voy a dejar el radio de color blanco solo para recordar que tenemos tangente en la recta. Voy a llamar la recta ya que estoy. Este punto P me va a venir bien y así la puedo definir. La recta, por ejemplo, R, aunque aquí no la tengo como usada esa letra. Entonces la recta R de color rojo me sirve para definir ese ángulo semi-inscrito. Vale, pues tenemos nuestro ángulo semi-inscrito y la cuerda que nos ayuda la voy a llamar, por ejemplo, nombrar como... Tenemos la letra C ya utilizada para la circunferencia, pues quizás nos conviene llamarla CU, por ejemplo. Bueno, soy más fan de utilizar solo una letra para cada elemento, entonces, por ejemplo, el arco R ya lo tenemos usado, el arco C, A, bueno, A igual que antes, A minúscula. ¿Vale? Perdón, me equivoco, estamos hablando de la cuerda. Pues U, por ejemplo, que no la tenemos usada. ¿Vale? Utilizo una de las letras de la palabra. Pues tenemos la cuerda U, que es un segmento, TP, y la recta R para el ángulo semi-inscrito. Pues ya que estoy, voy a poner su nombre. Ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. Tenemos que poner... Pues tengo dudas de si hay que poner doble I ahora mismo. Yo diría que casi queda mejor así, con guión, y así no nos equivocamos. Pero creo que podríamos ponerlo con doble I. Poner de color rojo para referenciar justo lo que estamos hablando. Y la propiedad que nos interesaría, ya empezamos un poco hablando de propiedades así, aunque ya hemos hablado de una, porque la equidistancia de la circunferencia, de los puntos de la circunferencia ya es en sí una propiedad para definir la propia circunferencia como lugar geométrico. El ángulo semi-inscrito nos interesaría si hacemos referencia, por ejemplo, a este otro radio, al radio OP, porque ahí aparece un ángulo central, que ya lo hemos estudiado antes, lo hemos referenciado aquí como ángulo. Bueno, lo he puesto como CEDA, pero es verdad que no lo he nombrado. Sería un ángulo central. Quizás lo he nombrado antes, no recuerdo, pero lo que importa es poner su nombre aquí. Ángulo central sería CEDA. Y bueno, como lo tengo nombrado abajo, vamos a ponerlo al lado de su nombre y de su definición. El ángulo AOD, el ángulo central. Bueno, pues aquí nos aparece otro ángulo central que sería el POT nombrado en el orden adecuado, como ya hemos dicho, levógiro antihorario a izquierdas. Ángulo central. Y hemos dicho que es el POT en mayúsculas porque hace referencia a los puntos. Voy a poner de color blanco para que quede claro que nos estamos refiriendo justo a ese y no a otro. Entonces, así vale. Bueno, pues ya tenemos nuestro ángulo central. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues en principio, no vamos a hacer la demostración aquí porque es verdad que pertenece más quizás a la asignatura de matemáticas. Es interesante, son cosas que
deben de estudiar y de desarrollar para tener más nivel posteriormente, sería que el ángulo semiinscrito rojo, alfa, es la mitad del ángulo central POT. Entonces, el ángulo central, ya que estamos, vamos a nombrarle, pero como se está empezando a complicar la cosa, vamos a organizarnos un poco con esto aquí. Vamos a llevarnos todo esto una copia. Esto ya hemos hablado de lo que era, el sentido levógiro, y vamos a quitar el ángulo θ'A', que ahora mismo nos molesta más que nos hace bien. El ángulo interno lo quitamos y el punto A también. El arco ya no nos interesa, poco, fuera. Circunferencia ya está definida y entonces vamos a acotar o anotar. Soy más fan del término acotar, pues este de aquí. Así más o menos, ¿no? Voy a dejarlo aquí dentro. Y aquí vamos a llamarlo, pues si nos apetece beta, por ejemplo, tengo por aquí una beta, una letra beta ya preparada. Vamos a llamar beta. Por aquí. Nombrar sería el término correcto, no llamar. Vaya, pues no se me ha copiado. Bueno. Don't worry. Vamos a volver a poner. Vamos a copiar esto. Nos vamos a llevar aquí. A ver si me sale bien ahora. Vamos a copiar. A ver si me hace caso esto, lo que yo quiero. Y a este directamente, doble clic. Vale, bien, esto ya empieza a surtir efecto. Fuera. Nuestro ángulo beta blanco. Vamos a poner esto así. Vale. ¿Qué sucede? Que hay que saber las propiedades que no vamos a demostrar aquí ahora, pero que sí que hay que saber para más adelante, ciertos problemas a resolver, ejercicios, es que alfa es la mitad de beta. Tienen en común el punto T de tangencia del ángulo semiinscrito alfa. Entonces vamos a ponerlo por aquí, que no nos cuesta nada hacer eso. Voy a coger este texto, vamos a definir esa propiedad aquí. Vamos a definirlo como una propiedad. La demostración dependería de los axiomas y de las premisas que tomemos matemáticas de trigonometría. Propiedad. Pues nuestra propiedad que hemos definido, vamos a poner esto un poquito más grande, por ejemplo A2. La propiedad es que alfa, alfa es igual en valor a beta medios, la mitad de beta. No sé qué me dice esto. No. A ver si me hace caso a lo que yo quiero. Venga, vamos una tercera vez. Ahí está. No sé qué hace, pero me da igual. Beta medios, la mitad de beta. Vale. Bueno, pues por eso nos es útil saber que existen los ángulos centrales, que sería el blanco. Vamos a poner esto aquí, en una posición que se entienda. El ángulo central hemos dicho que es beta. Vamos a poner aquí también su nombre, beta. Y pues a saber esa relación entre el semiinscrito beta con, claro, tiene que haber una relación entre ellos, en principio, que tengan un punto común, en este caso es el punto de tangencia del ángulo semiinscrito. ¿Qué más podemos definir? Es una circunferencia que nos va a resultar, útil más adelante. Pues nos vamos a ir a por los ángulos exteriores, externos. Nos sale una serie de, nos suceden una serie de cortes y de proposiciones que nos van a ser útiles más adelante, pues en temas como, por ejemplo, se me ocurre, así a bote pronto, potencias, un tema por ahí, que se definen unas propiedades, tema de potencias, y bueno, saber esto significa que luego más adelante entendamos mejor definiciones y propiedades posteriores de ese temario. Entonces lo que voy a hacer para que no sea tanto lío, dejar esto solo de referencia de lo anterior y vamos a copiar aquí para crear nuevas definiciones y proposiciones. Pues me va a ser útil dejar este arco de momento
Voy a desplazar, voy a quitar el semi-inscrito. Ahora mismo no me interesa mucho, la verdad, hacer una relación. No me interesa mucho. Y vamos a hacer otro tipo de ángulo interno. Lo que pasa que este a su vez va a tener el vértice. Vamos aquí. Parece mucho al amarillo el que vamos a hacer ahora. Voy a quitar todo esto que no lo quiero ahora. Se parece mucho el que vamos a hacer dejando los puntos P y A, nos sirven de comparación. Por ejemplo, poniendo uno aquí. Bueno, no es lo que quería hacer, quería mover el punto. Lo voy a hacer ahora mismo. Por ejemplo, a ver, un sitio así que me convenga, yo creo que sería este. ¿Qué pasa? Que si uno esto con P, ahora voy a nombrar el punto, es el nuevo vértice, sigue siendo un ángulo interior, pero se va a relacionar con, ahora, voy a quitar Q, con un ángulo central. Entonces, esto me va a quedar como ángulo central, para que quede claro, a ver si esto me hace caso, no me hace caso, voy a tener que acotarlo de nuevo, no hace falta. A ver si tengo suerte, no hace falta, ¿vale? Este ángulo central lo voy a llamar directamente central, ya sabemos que es un ángulo. Es el que voy a usar de referencia, de comparación para el nuevo que vamos a hacer y hablar de la propiedad que se cumple. Entonces, punto Q ya no me es necesario, lo voy a dejar aquí para después. Voy a llamar punto OPQ, pues P, no el P ya lo he utilizado, W, por ejemplo. Venga, doble. Luego lo voy a utilizar para otra cosa. El ángulo central amarillo nuevo. Esta letra es muy grande, vamos a hacerla más pequeña. Va a ser mi ángulo central y voy a compararlo, perdón, con mi ángulo interno. Mi ángulo interno ahora es el de color, vamos a ponerlo por ejemplo verde, que referencia al punto Q o que nace de tener el punto Q. Bueno, pues ¿qué hay que saber de esto? Resulta que si acotamos esto de nuevo, lo nombramos, resulta que esto va a ser la mitad del central. Entonces voy a hacer una cosa. Como ya teníamos la letra alfa utilizada, la voy a recuperar para mis intereses. A ver si sale todo bien a la primera. El ángulo central ahora lo llamo alfa. Lo voy a poner de color amarillo, a ver si me sale. Bueno, tengo problemas ahora con el texto, a ver si lo puedo hacer interiormente. No sé si esto me va a servir a mí lo que voy a hacer, voy a intentar. Bueno, me da igual, se entiende. Alfa, y esto voy a poner alfa medios, porque es la propiedad que estamos estudiando. Resulta que si tengo un ángulo interno, pero que su vértice está en la propia circunferencia y ese ángulo mira, por así llamarlo, el verbo mirar, mira o abarca, mucho mejor dicho, al mismo arco, el arco verde que tengo, al arco AP, en sentido antihorario, pues como tienen en común ese arco, resulta que el ángulo interno tiene que ser la mitad del ángulo central. Y eso es la idea que nos ayuda, o la idea que estamos buscando. Voy a poner este color verde para que se entienda a qué se refiere. Vale. Bueno, ¿hay más que hacer aquí? Sí, uno más, que sería aprovechar esto también para hacer el W. ¿Vale? No tiene por qué cumplir en principio referenciar nada al arco AP, entonces lo que voy a hacer es, bueno, lo voy a referenciar solo para no hacer nuevos puntos, pero bueno, en principio no vamos a hacer cálculos ahora numéricos de ángulos, pertenece más a la trigonometría eso, aunque sí es verdad que en geometría muchas veces nos ponen problemas de este tipo como parte del temario. Pues en bachillerato seguramente, o en secundaria también podríamos encontrarlo. El ángulo este lo quito porque no se refiere a nada. El ángulo externo o exterior es el nuevo. Ángulo externo o exterior. Y bueno, pues lo único que sirve es para saber que existe, saber su definición. Y vamos a colorearlo esto de, por ejemplo, el azul claro, quizás cian. Sí, venga. Color cian.
la W esta, bueno, los puntos quedan bien definidos, así que no me interesa mucho. Solo voy a definir los que nos interesarían para luego encontrar muchas propiedades en otros temarios. Y, por ejemplo, el tema en sí de deducir valores de ángulos en geometría por relaciones trigonométricas de los ángulos internos y externos. Por ejemplo, el punto, a ver, hemos usado el W, pues el punto J me apetece. Y vamos a hacer otro punto aquí referenciado, pues este de aquí, el punto K. Vale. Bueno, en principio no es que cumpla ninguna propiedad así inmediata, solo que respecto de los ángulos interiores se puede ir haciendo cálculos de trigonometría y se puede... Bueno, voy a hacer una comprobación porque estoy pensando ahora mismo que como abarca el mismo... No tiene por qué. Vale. Entonces no tiene por qué cumplir en principio que sea el ángulo mitad. No hay ninguna propiedad inmediata que se deduzca o que se deba de saber directa, pero sí que podemos hallarlo, pues por ejemplo, si yo ahora quito el ángulo interno, que ya no me sirve para nada, bueno, prefiero copiar el dibujo antes que eliminar algo ya hecho. Si yo este trazado, esta figura, le quito el ángulo interior, que ya no me sirve para definir nada, y dejo el interno, el central, perdón, esto vamos a poner aquí que me molesta, y esto vamos a poner aquí para que quede más visualizado. Pues yo, por ejemplo, podría encontrar otro central, sería este, color blanco, sería el JOK en sentido antihorario. Vamos a nombrarlo aquí, pues con, por ejemplo, de aquí antihorario, ¿vale? A ver, bueno, voy a improvisar aquí una cosa de este estilo, ¿vale? Se me ha dado la vuelta, no quería yo eso, pero bueno, voy a quitar el texto y punto. Vale, no, ni caso, estupendo. Vamos a ponerlo beta gamma, por ejemplo. Gamma. A ver si me da la vuelta esta que yo quiero. Vale. Gamma de color blanco. Luego este lo vamos a poner, por ejemplo, para hablar de él, como beta. Vale. Pues en algún momento, conociendo alfa, conociendo gamma y conociendo beta, sí que podríamos dedicarnos a calcular beta. Bueno, conociendo alfa, conociendo gamma, podríamos ir deduciendo. También es verdad que tendríamos que meternos en el tema de cuadriláteros, pero no era el objetivo de este vídeo, solo hablar cosas sobre la circunferencia, lo más básico, lo más fundamental, aparte de las propiedades que pueda tener como lugar geométrico, de relaciones que podemos hacer con los segmentos, y luego más adelante eso nos servirá para hacer más cálculos. Pues, en principio, conociendo alfa y gamma y un cuadrilátero, y ir haciendo cálculos trigonométricos hasta encontrar lo que vale beta. Pero en principio beta no tendría por qué valer ningún dato conocido. Se trataría de hallar su valor. Y dicho lo cual, en principio no tengo nada más previsto para este vídeo. En otro vídeo aparte hablaré de la relación más matemática con el número pi de la circunferencia, los radianes y cómo nos afecta eso, pues, para asignaturas sobre todo como matemáticas y como física. Dicho lo cual, voy a poner la pantalla por donde empezamos y sin más, buenas tardes, buonasera, bonsoir.